¿cómo puede ser considerado ideológico de derecha un grupo que hoy está señalado como significativamente corrupto, que es considerado parte del crimen organizado transnacional, que incluso tiene vínculos con el terrorismo? Eso no tiene ideología. Eso lo que tiene es una agenda de proteger los intereses de quien hoy lidera ese grupo. Y bueno, esa es la ideología de ese grupo. Ahora ellos quieren instalar de que supuestamente van a defender la familia. ¿Cómo van a defender la familia si ellos mismos son los que contribuyen a destruir las familias con todo lo que está haciendo la corrupción y la mafia en Paraguay? O sea, no puedes defender la familia desde ese lugar. En las últimas semanas apareció una nueva pesadilla para los medios del Grupo Cartes y en particular para el cartismo como movimiento político. Se trata de Bruno de Felipe, un emprendedor que fue en su momento el coordinador de la Concertación Nacional, hoy es candidato a senador. Decidió atacar un poco o romper el silencio con respecto a lo que él considera es la desinformación constante a través de los medios de prensa ligados al expresidente de la República, Horacio Cartes. Bruno, equivocado o no, habló de la necesidad de analizar a profundidad el papel de la desinformación y de los medios de comunicación para la desinformación en materia electoral. En medio de esa discusión, tiró algunos comentarios que parecían apuntar al cierre de los medios de comunicación, por lo que fue duramente criticado. En esta oportunidad, aprovechando este contexto, quisimos conversar con Bruno de Felipe, quien aspira a ser senador, quien dice no estar a favor del cierre de medios de comunicación, pero sí criticó nuevamente de forma muy dura el papel de los medios de comunicación o de algunos medios de comunicación en la difusión de desinformación y sobre todo de información malintencionada de cara a los procesos electorales. Proveniente del mundo emprendedor, también apuntó al Estado como el mayor obstáculo al que se deben enfrentar quienes pretenden crear sus propias empresas y a partir de ahí generar riquezas de forma legal. También señaló al lavado de dinero como uno de los mayores problemas que afrontan no solamente quienes quieren emprender y trabajar de forma legal, sino toda la sociedad paraguaya. En esta edición de Sin Filtro, Bruno de Felipe. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, acá feliz de la vida, escuchando y participando de este primera oportunidad. Gracias por la invitación. No, por favor, Bruno, gracias a vos. ¿Sos de tomar café? Sí, la verdad que este café está muy bueno. Te pregunto así de entrada ya y sin filtro, digamos, sin muchas vueltas, porque se instaló esta idea, ¿verdad? Después de unas declaraciones tuyas. ¿Bruno de Felipe quiere cerrar medio de comunicación o, digamos, es una malinterpretación o un error de comunicación? Jamás voy a querer cerrar medio de comunicación, por supuesto que no. Yo creo que se tergiversó lo que yo dije. Y es justamente lo que yo estaba diciendo en esa entrevista, ¿verdad? Que el problema que tenemos en estas elecciones es que va a existir, y existe de hecho, la mayor cantidad de desinformación y noticias falsas de la historia democrática del Paraguay. Y eso es un desafío para las elecciones y para la democracia. Eso no quiere decir que hay que cerrar medios. Ahora, sí quiere decir que tenemos que prestar atención y ver cómo, como sociedad, vamos a enfrentar esta nueva realidad que nunca tuvo tanto efecto como va a tener ahora. Esto yo lo digo porque siempre Paraguay está 5 años atrasados o 10 años atrasados que la región o que el mundo, y vos te das cuenta que en Brasil, por ejemplo, el efecto de las noticias falsas fue gigantesco en su momento. En Estados Unidos también, en varios países, ¿verdad? Y en Paraguay estamos en ese mismo escenario hoy. ¿Qué rol de importancia va a tener, crees vos, este tema de la desinformación y sobre todo de la polarización que se busca instalar incluso de algunos sectores, Bruno? Porque de un tiempo a esta parte es no el ala de la derecha que tomó el Partido Colorado hoy, supuestamente de la derecha, es la defensa de la familia y la concertación y todos los que están en ella y todos ustedes que son candidatos son el cuco del comunismo y yo nada más alejado de la realidad. O sea, si vos te fijas, ¿cómo puede ser considerado ideológico de derecha un grupo
que hoy está señalado como significativamente corrupto, que es considerado parte del crimen organizado transnacional, que incluso tiene vínculos con el terrorismo. Eso no tiene ideología. Eso lo que tiene es una agenda de proteger los intereses de quien hoy lidera ese grupo. Y bueno, esa es la ideología de ese grupo. Ahora, ellos quieren instalar de que supuestamente van a defender la familia. ¿Cómo van a defender la familia si ellos mismos son los que contribuyen a destruir las familias con todo lo que está haciendo la corrupción y la mafia en Paraguay? O sea, no puedes defender la familia desde ese lugar. Nosotros, desde la Concertación, tenemos una diversidad enorme de, digamos, puntos de vista e ideologías. Es lo bueno de la Concertación. Pero en general yo diría que la Concertación es de centro y en términos económicos es de centro derecha. Nosotros estamos hablando de una Concertación que no está pensando en cómo subir impuestos, por ejemplo. Eso no es una prioridad de la Concertación. Todo lo contrario, es equilibrar las cuentas del Estado, es gastar mejor y poder invertir, ahí sí, lo que sobra porque se invierte mejor en programas sociales, que sería, digamos, la visión de centro-izquierda, ¿verdad? Trabajar en programas sociales. Pero eso es una necesidad que no tiene que ver tanto con la ideología, sino que con el sentido común. Si querés proteger a la familia, necesitas asegurarte que los niños tengan su merienda escolar y no que le roben los políticos su merienda escolar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay miles de ejemplos de cómo hoy está desprotegida la familia paraguaya a partir de que estos grupos corruptos nos tienen secuestrados. Yo leía a varios analistas económicos, de hecho, decir que Paraguay como nunca necesita ser un país altamente capitalista, pero con mucha responsabilidad social y también sin miedo a tener responsabilidad ambiental, ¿verdad? Que es un poco es buscar ese centro del que vos estás hablando, de hecho. Y eso existe, o sea, hoy hay muchos casos de empresas que son extremadamente rentables, pero al mismo tiempo tienen una conciencia social y ambiental muy elevada. Ejemplos, digamos, mejores ejemplos serían algunos casos como las empresas B, las empresas que están certificadas como B, que son empresas que tienen triple impacto social, económico y ambiental. Nutrihuevo, Sueñolar, Copipunto, bueno, Cartones Yaguareté, ¿verdad? Hay realmente un grupo grande de empresas que están trabajando en el tema social, ambiental y económico. Son rentables, pero al mismo tiempo generan beneficios sociales y ambientales. Y en ese sentido Paraguay tiene una oportunidad gigantesca, porque tenemos muchísimas empresas que pueden trabajar de esa manera y que nosotros podemos promover ese tipo de trabajo, digamos, de alta rentabilidad, pero también alto impacto positivo en lo social y ambiental. Bruno, ¿cómo se da esta decisión tuya de bajar al campo de la política y presentarte como candidato a senador? Porque venís del rubro del emprendedurismo, trabajaste mucho justamente en el tema de empresas B, ¿verdad? Pero ¿cómo, o sea, contándole a la gente cómo empieza tu camino y qué te empuja a decidir hoy entrar a la política? Bueno, a ver, lo que me empuja, lo último que me empujó fue mi experiencia como presidente de la Asociación de Emprendedores de Paraguay durante la pandemia. Fui presidente exactamente desde el inicio hasta el final de la pandemia, en términos, los 2 años, digamos, más duros de la pandemia. En ese periodo de tiempo yo me di cuenta que los emprendedores unidos tenemos mucha fuerza y somos muchos. O sea, hoy en ACEPI somos 6.000 socios de 176 distritos del país, que nos unimos durante la pandemia. Éramos 2.500 al inicio, hoy somos 6.000. Y en ese periodo de tiempo, nosotros unidos y trabajando articuladamente, logramos impulsar leyes como, por ejemplo, la ley de empresas por acciones simplificadas, que permite que hoy abras una empresa en 3 días. Por supuesto, un esfuerzo articulado con todo el ecosistema emprendedor. No somos nosotros los únicos que impulsamos eso, pero fuimos uno de los articuladores. Y era una de nuestras principales banderas. Nosotros nacimos con ACEPI en el 2017 con el objetivo de crear la ley de empresas en un día, porque eso era algo que habían hecho en Chile. Queríamos que pase en Paraguay. Finalmente fue la ley de las empresas por acciones simplificadas y se hace en 3 días. Pero hoy ya hay 4.000 EAs. Pero después, bueno, se logró eso, ¿verdad? Pero después, cuando fue la pandemia, apareció el tema de FOGAPI. Se anunció con bombo y platillos. Nosotros veíamos que no salían los créditos. Algunos del sector financiero decían que no había demanda. El BNF decía que no había demanda. Hacienda decía que no había demanda. Tuvimos que entonces salir a reclamar nuestro derecho, digamos, de acceder al único beneficio que se le otorgaba al emprendedor paraguayo,
que era poder acceder a un crédito, no a un subsidio. Y bueno, funcionó finalmente, pero después de mucha presión. Entonces, te cuento esto porque realmente lo que a mí me motivó a dar el paso a participar de la política activamente, ser candidato al Senado, fue justamente ver cómo nadie dentro del gobierno está preocupado, y mucho menos en el Congreso Nacional, está preocupado por el sector emprendedor. Y somos 860.000 micro, pequeñas y medianas empresas. 260.000 de ellas con RUC, 600.000 sin RUC, un trabajo que hacer para formalizar. Pero fíjate, o sea, 860.000 micro, pequeñas y medianas empresas son 860.000 dueños de empresas. Aparte hay 1 millón de trabajadores independientes. Nadie se preocupa por ellos, nadie. Hoy ni el emprendedor ni el trabajador independiente se pueden jubilar, mucho menos tener seguro de salud. Estamos totalmente desprotegidos y la pandemia demostró eso. Entonces, la explicación corta y rápida, aunque no fue tan corta, es que creo que necesitamos tener representación en el Parlamento, en el Congreso Nacional, en el Senado y también en la Cámara Baja. Tenemos candidatos que están en el esfuerzo de lograr que los emprendedores lleguemos al Congreso, como por ejemplo Sole Blanco, Jero Buman, candidatos a diputados por Central, Ana Romero también, gente con la que estoy trabajando para llegar al Congreso en el Senado y también en la Cámara de Diputados. ¿Vos crees que hoy el Estado puede ser, digamos, crees que el Estado puede ser un obstáculo o el mayor obstáculo para muchos emprendedores? Y te pregunto esto sumando al caso de Fogapi y demás, porque me contaba el diputado Sebastián García y me contaba otra gente como Sole Blanco también, que hay casos en los que empresas o emprendedores que quieren ser formales se encuentran con un montón de trabas para la patente, para no sé qué cuántas cosas más, que hacen que el Estado también pierda plata, ¿verdad? Pero que al final desalienta dentro de todo la formalización porque te pone un montón de trabas. Sí, yo creo que el Estado, o sea que en Paraguay lamentablemente el sector privado florece y crece a pesar del Estado, ¿verdad? El Estado generalmente no hace suficiente para simplificar la vida del emprendedor, todo lo contrario. Muchas veces vos entras, digamos, al circuito formal y empiezan las trabas y las complicaciones, ¿verdad? Las multas que tienen valores exorbitantes. La abogacía del Tesoro cobra 8 millones si vos no entregas tus papeles a tiempo. Todo bien, tiene que haber una multa, pero 8 millones es una barbaridad. 6 millones, 8 millones de repente, eso es lo que te aparece cuando no sé, tenés, por ejemplo, que actualizar tus documentaciones, ¿verdad? El Ministerio de Industria y Comercio, el Viceministerio de MIPYMES, tiene un presupuesto anual de $800.000. ¿Cómo vamos a atender a 860.000 micro, pequeñas y medianas empresas con ese presupuesto? No es ni $1 por... Claro, es una locura, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no se está viendo la oportunidad que hay en el proceso de la formalización y tampoco se ve a la formalización como un proceso de generar incentivos para la formalización. A partir de acá, digamos, dentro de este marco, ¿cuál sería, digamos, el primer proyecto que Bruno Felipe presentaría o apuntaría en caso de llegar al Senado? Mira, nosotros tenemos realmente 4 proyectos, 4 líneas de trabajo. Primero, la guillotina burocrática. Identificar todos los cuellos de botella que podamos encontrar en el proceso de ser formal o de ser empresa en Paraguay y perseguirle a esos espacios para que uno pueda simplificar los trámites al mínimo y digitalizar lo máximo posible. Ejemplo de eso, la ley de empresas por acciones simplificadas. Eso se implementó, hoy hay 4.000 empresas que se constituyeron de esa manera en los últimos 2 años y lo hacen en 3 días en vez de 6 meses. Y así podemos conseguir un montón de otras oportunidades de mejora y agilización de trámites y reducción de burocracia. En segundo lugar, capacitación y asistencia técnica de calidad, ¿verdad? Hoy 1,5% del aporte a IPS es para Sinafocal y SNVP. Eso es, de alguna forma, un impuesto oculto al empleo formal en Paraguay, ¿verdad? Está buenísimo porque es un buen objetivo, pero ¿qué estamos logrando con SNVP y Sinafocal? Ahí tenemos que trabajar en asegurar de que esa asistencia técnica, esa capacitación sea realmente enfocada en resultados y no solamente en hacer cursos y hacer firmar planillas, que tengamos realmente medición del impacto que tiene esa inversión en el sector emprendedor. Tercer lugar, créditos, acceso a créditos.
Nosotros hoy tenemos Fogapi. Fogapi ya tiene $250 millones. 25.000 empresas accedieron a créditos Fogapi durante la pandemia. La siniestralidad es 1%, que es bajísimo. Porque es realmente uno diría, bueno, no, con toda la crisis, con todo el problema que hubo en pandemia, muchas de estas empresas no van a poder pagar. Mentira, 1% nada más no llegaron a pagar hasta ahora. Lo cual nos da la oportunidad de potenciar Fogapi. Fogapi debería llegar en los próximos 5 años a 100.000 empresas, por lo menos, con los recursos disponibles hoy, sin agregar recursos, ¿verdad? Eso es una posibilidad. También la creación del Fondo Nacional MIPYME, que es una ley que ya existe, que es para poder otorgar capital semilla a quienes están empezando su proceso de emprendedores. ¿Por qué es importante el capital semilla? Porque el que no tiene facturación todavía no puede sacar un crédito. Lógicamente. Entonces existe también esto que es una forma de democratizar el acceso a la financiación. Eso también. Y en cuarto lugar, seguridad social para el emprendedor y para el trabajador independiente. Hoy nosotros no podemos jubilarnos, no podemos tener seguro de salud a través de IPS, pero es una cuestión de voluntad política. Existen los mecanismos para que uno pueda, como trabajador independiente, aportar a IPS, por ejemplo. Si quiere, ¿verdad? Voluntariamente. Pero eso hoy no está habilitado. ¿Por qué? Porque complican, porque no es un interés, digamos, de las autoridades y realmente ahí hay un trabajo que hacer. Hablabas hace rato de que hay una intención de protección a quien encabeza el grupo, hablando del grupo Cartes, ¿verdad? O del cartismo realmente. Pero mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes desde el sector emprendedor el nivel de afectación que está generando hoy el lavado de dinero? Y te pregunto esto, Bruno, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros hablamos tanto del lavado de dinero, me da culpa, esto lo digo siempre yo acá también, de los medios, porque lavado de dinero sí me parece algo tan alejado, ¿verdad? Pero al fin y al cabo te quería preguntar cómo ven ustedes que les afecta eso al rubro, digamos. Mira, el lavado de dinero genera competencia desleal. Es realmente una de las maneras más complejas de atacar al sector emprendedor, porque es difícil de frenar esa competencia desleal, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un problema. O sea, hoy vos ves sectores de la economía donde se metió el lavado de dinero y ves una amenaza real hacia las empresas formales que trabajan bien. Tema combustible, ¿verdad? Tema cemento. Así podemos ir nombrando muchas otras. Todas estas empresas que operan casi que dispuestas a operar a pérdida, algunas de ellas, generan una competencia desleal. O sea, hasta empanadas. O sea, una empresa que vende empanadas hoy se ve amenazada porque hay un grupo gigantesco con recursos ilimitados que puede perder plata por meses y años y no va a pasar nada porque tiene suficientes recursos de otras fuentes y eso hace que sea muy difícil competir, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas del tema lavado de dinero y cómo ingresa al sistema. Pero el otro problema, para mí, que es incluso más grande porque genera un daño a la cultura emprendedora, es que hoy el modelo de éxito está realmente distorsionado. Vos ves de repente gente que aparentemente es súper emprendedora, le va súper bien y tenía, qué sé yo, lavado de dinero, tenía alguna forma fuentes ilegales de ingresos y eso hace que parezca una cosa, pero es otra cosa. Y eso genera una distorsión. Entonces le genera mucha frustración también a muchos emprendedores. Ver cómo remamos, trabajamos, nos esforzamos para salir adelante, pero resulta que parece que somos medio burros o algo así, porque a nosotros no nos sale, pero al otro de repente ve que construye una mansión, ¿verdad? Claro. Entonces vos decís, espera un poco, yo soy un burro, ¿cómo puede ser que no pueda lograr hacer un emprendimiento súper exitoso como esta gente que de repente aparece de la nada y se vuelve millonaria en 5 minutos? Y ese es un problema muy complicado. Te quiero hacer una pregunta, como estamos hablando de tantas cosas, pero sobre todo no te pregunté todavía quién es Bruno de Felipe. Digamos, un poco tu historia de vida y sobre todo, digamos, en dónde estuviste trabajando. Un resumen básicamente para la gente que por ahí no te conoce. Bueno, gracias por darme la oportunidad de compartir un poco de eso, pero brevemente para... Total, en internet tenés tiempo ilimitado, así no te preocupes por eso. Bueno, genial. No, realmente, a ver, yo terminé el colegio, fui becado, me fui a Estados Unidos a estudiar ciencias políticas. Soy licenciado en ciencias políticas. Estudié en la Universidad Emporia State University, gracias al convenio Paraguay-Kansas. Y de ahí
me fui a vivir 2 años a Buenos Aires, trabajé ahí en una consultora de estrategia de negocios, se llama Axialent. Aprendí mucho ahí, la verdad que disfruté también de Buenos Aires, una ciudad excelente. Y después de eso vine a los 24 años a Paraguay de vuelta, ¿verdad? 6 años después de haber salido. Y vine y me tocó participar de la primera construcción de techo en el barrio del Porvenir en Cateura, que es enfrente mismo al vertedero. Y todas las familias son gancheros, ¿verdad? Y ahí ese fin de semana fue realmente una transformación profunda para mí. O sea, fue el inicio, porque obviamente después uno se va comprometiendo y metiendo más, pero fue el punto de partida para que yo decida dedicar mi vida a luchar contra las injusticias y la desigualdad y buscar generar oportunidades para las personas que están tan abandonadas en nuestro país. Yo no conocía la pobreza tan violenta que tenemos en nuestro país y me sentía bastante avergonzado de no haber hecho nada antes por todas las personas que conocí a través de Techo. Y ahí estuve en Techo. En el inicio le conocí a Sole, también mi esposa. Nos conocimos, trabajamos juntos. Fuimos los primeros paraguayos que lideramos la organización y ayudamos a desarrollarla. Estuvimos casi 4 años ahí. Un poco menos, 3 años estuve yo. Sole estuvo 4, creo. Y bueno, y después, justamente a nosotros nos gusta mucho crear organizaciones, institucionalizarlas y después dar un paso al costado para que emerjan nuevos liderazgos. Y hoy Techo tiene 15 años, ya más de 8.000 viviendas construidas y 80.000 voluntarios movilizados. Yo, pasando un poco el tiempo de Techo, en ese proceso a mí me tocó ser gerente general, un gerente general voluntario porque realmente no es que uno haga esto por el beneficio económico para nada, ¿verdad? Me acuerdo que como gerente general mi salario era 3 millones, ¿verdad? Entonces, está súper bien porque era nuestra misión, Claro. ¿verdad? Pero digo nomás que de repente quieren inventar que uno, qué sé yo, que participando de ONG uno puede hacerse millonario y no es cierto, ¿verdad? Los que hacen ONG para hacerse millonarios son los que están del otro lado y los que dicen eso. De cualquier manera, Techo creció, hizo su trabajo, sigue desarrollándose. Hoy ya está la 4ª generación, digamos, de líderes, que son hoy 2 mujeres muy, muy valientes y muy trabajadoras que están liderando Techo y que, bueno, están llevando esto a las nuevas generaciones. Pero yo, en este periodo de tiempo de Techo, que fue como el inicio de mi camino acá en Paraguay, me di cuenta que era muy difícil conseguir donaciones para generar un bien público. O sea, se podía, de hecho, hasta el día de hoy, Techo sigue funcionando y sigue creciendo, pero cuesta mucho porque la filantropía no es algo muy común en nuestro país. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo podemos generar impacto pero no depender de donaciones? ¿Verdad? Y ahí fue que encontré el modelo de las empresas sociales con mis socios, con Fido González, Camilo Guanes, Rodrigo Weberlen, que venían de otros mundos. Camilo y Rodrigo del mundo publicitario, Fido venía del mundo del entretenimiento en ese momento y yo estaba viniendo del mundo social y nos juntamos e hicimos Koga, una incubadora de empresas sociales. Y lo de las empresas sociales nos encantó porque te permite a vos generar un negocio que mientras opera genera un beneficio social y ambiental y además rentabilidad. Y eso nos pareció genial porque si vos podés multiplicar eso, se autofinancia el impacto con el mismo mercado. Y eso es lo potente de las empresas B, que es lo que descubrimos también en el proceso. Nos certificamos, Koga fue la primera empresa B certificada y bueno, nos certificamos también para que un tercero independiente nos observe, nos evalúe y nos dé el ok de que sí, efectivamente somos lo que decimos que somos. Porque siempre hay mucho marketing también en el mundo de la responsabilidad social y nosotros veíamos que era importante que alguien externo y objetivo evalúe si cumplís o no con los más altos estándares. Y cuando nosotros fuimos a empresa B dijimos, tiene que haber más empresas B en Paraguay, ¿verdad? No podemos ser la única. Y ahí nos metimos a desarrollar Sistema B, que es una organización que está en toda Latinoamérica y que promueve este tipo de empresas. Hoy ya en Paraguay tenemos como 30 empresas B certificadas, empresas como Embaco, Sueñolar, Copipunto, Blue Design, que hacen jeans y exportan a todo el mundo,
bueno, una serie de empresas muy buenas, muy interesantes. Boyao, ¿verdad? Hay realmente un grupo de empresas que son muy inspiradoras que están ahí. Y eso nos dio un poco de... Nos motivó porque dijimos, bueno, ya estamos generando un efecto multiplicador, ¿verdad? Y después de eso nos dimos cuenta que, aunque había un efecto multiplicador en Sistema B, era muy de nicho. O sea, no todas las empresas sentían que podían ser B, era como algo que requería un esfuerzo que no todas estaban dispuestas a hacer. Y ahí fue que conocimos lo que es la Asociación de Emprendedores de Chile, la ASECH. Ellos son 50.000 socios y consiguieron muchas cosas unidos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la ley de empresa en un día y cosas así. Y ahí nos inspiramos y dijimos, che, en Paraguay tiene que haber una asociación de emprendedores, porque las asociaciones que hay o que habían en ese momento eran más que nada por sector. Estaba el tema industrial, estaba el tema rural, pero nadie representando a este grupo gigantesco que somos los emprendedores y los trabajadores independientes. Incluyo a los trabajadores independientes porque, por ejemplo, un arquitecto es un emprendedor, un odontólogo es un emprendedor, un electricista es un emprendedor, ¿verdad? Ellos tienen que crear sus ingresos diariamente y dependen de su trabajo para poder salir adelante. Y ahí creamos ASEPI, 2017. En ese periodo de tiempo también habíamos creado Lofis, unos espacios de coworking. Fueron no sé si los primeros, pero uno de los primeros espacios de coworking. Eso sigue hasta hoy. Koga y Lofis ya tienen 10 años. Techo tiene 15 años. Sistema B y ASEPI deben tener 6, 7 años cada uno. Todas estas organizaciones ya están institucionalizadas, ya no dependen de mí ni de mis socios. Cada una de estas organizaciones, algunas son empresas, otras son asociaciones civiles, tienen sus propios directorios, no somos nosotros los únicos, digamos, que estamos ahí. Y eso es algo muy valioso que yo creo que también nosotros contribuimos al desarrollar empresas, ¿verdad? Que nosotros no es que nos quedamos para siempre en nuestras actividades, sino que vamos creando, armando equipo y dejando espacio para que otra gente lidere esos lugares, ¿verdad? Esos espacios. Y bueno, adelantándonos un poco más, 2019 doy el paso de salirme de Koga, salirme del office, de la operación de las empresas y entrar al grupo impulsor de la Universidad Comunera. Y ahí me sumo como director ejecutivo y me toca también durante los últimos 3 años, del 2019 al 2022, desarrollar lo que es la Universidad Comunera en esta versión moderna, una universidad enfocada en los desafíos del hoy, enfocada en desarrollar el ecosistema emprendedor. Y bueno, soy parte de ese equipo también. Y como tú sabes, ASEPI, obviamente fui presidente durante la pandemia. Durante la pandemia me tocó transformar la Universidad Comunera en una universidad moderna, pero al mismo tiempo defender a los emprendedores desde todos los medios y todos los espacios donde pudimos. Y la verdad que le dediqué voluntariamente más del 50% de mi tiempo a mi rol de presidente de ASEPI. Y el resto de mi tiempo, por suerte, mis socios de la Universidad Comunera me permitieron tener esa flexibilidad y bueno, pude también contribuir al desarrollo de la universidad, ¿verdad? Lo que nos estaba contando que sí pusiste en redes sociales era el que tuviste no sé si llamarle un incidente, pero por lo menos un reclamo fuerte al expresidente Juan Carlos Guasmos, incluso en tu juventud. Sí, esa historia es una anécdota, una anécdota simpática ya hoy en día, ¿verdad? Pasó hace 20 años. Yo tenía 18 años, creo que recién cumplidos, si no me equivoco, era mi último año de colegio. Guasmos había salido ya de la presidencia, pero habíamos pasado por ese proceso de quiebra de bancos, donde miles de paraguayos se quedaron sin ahorros. Hasta hoy muchos no se pudieron recuperar del todo. Hay gente que murió de infartos en esa época. Sí. Hay todo un registro de esas personas que no solo perdieron su ahorro, perdieron su vida también, ¿verdad? Y bueno, y en ese contexto me encuentro yo a la salida de una heladería con Juan Carlos Guasmosi. Y nada, me acerqué, le pasé la mano, le dije buenas noches, señor presidente, con todo respeto, ¿verdad? Y después le dije, usted debería tener vergüenza de lo que le hizo a nuestro país. O sea que le dije muy respetuosamente lo que yo opinaba. Aunque algunos dicen, no, le gritaste, le hiciste el dedo, no. Me acerqué, a pesar de que obviamente es intimidante hacer eso, me acerqué y le dije lo que pensaba.
Y él se enojó conmigo, me dijo, vos no sabés lo que es estar sentado en el sillón presidencial. Y mi respuesta fue, no, pero si estaba por lo menos no iba a robar como vos. Y ahí se enojó, ¿verdad? Me pegó. Pero como me pegó, yo dije, bueno, está bien. Todo bien, me puede pegar si quiere, pero yo me iba a ir a denunciarle. Y le denuncié en la comisaría sexta. Y justo estaba un equipo de ABC. Y sacaron una foto. Yo dije, bueno, mañana saldrá, era un sábado, mañana saldrá esto en Policiales, ¿viste? Famoso. Y entonces el domingo yo estaba yendo a una actividad, me acuerdo, me acuerdo bien en Marica López y Venezuela. Veo el diario, ABC color, tapa. Barbaridad. Y ahí empezó una semana bastante intensa porque no habían redes sociales, por suerte, porque si no iba a ser más intensa todavía. Pero fue una semana donde estaba la gente de la prensa estacionada fuera de mi casa. Mi mamá me retaba porque decía que yo era un insolente. ¿Cómo iba a hacer eso? Y bueno, mi papá y mi mamá estaban ahí en esa época disputando si era bueno o malo lo que yo hice, ¿verdad? Porque era una exposición grande. Pero creo que valió la pena, siempre vale la pena ser fiel a las convicciones que uno tiene. Sobre todo que es en un país en el que estamos acostumbrados a mucha impunidad, Bruno. Digamos, es necesario también a veces esa presión o esa crítica o condena social para gente que Yo ocupa creo cargos que públicos. yo preferiría que funcione la justicia. Totalmente, Me encantaría. totalmente. Sería un hombre muy feliz si tuviéramos una justicia independiente que funcione y que condene a los responsables de las atrocidades hacia nuestro pueblo. Pero como no funciona, porque es una vergüenza la justicia, no tienen vergüenza realmente. O sea, se preocupan más ahora por la lomada que por todos los casos cajoneados, ¿verdad? Pero eso ya es otro capítulo. De cualquier manera, nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanía. No podemos validar a estas personas. Hay que ser firmes y valientes, porque claro que tienen capacidad de generar represalias y van a hacerlo. A ustedes le atacan de una manera feroz, ¿verdad? Usando todas sus herramientas, todos sus recursos para tratar de acallarlos a ustedes. Y eso pasa en muchos niveles. Y si uno no tiene un medio de comunicación para defenderse o no tiene recursos para defenderse, es muy complicado, ¿verdad? Claro. Pero bueno, yo creo que la gente se da cuenta de quiénes somos los que tenemos una hoja de vida y una trayectoria, y quiénes son los que están buscando beneficiarse a costas del pueblo paraguayo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de la gente se da cuenta, aunque le traten de desinformar y manipular. También como que estamos en tiempos en los que el nivel de infiltración del crimen organizado, del lavado de dinero que afecta la calidad de vida, como que está obligando a que una sociedad que generalmente es muy tranquila o muy apática ante un montón de cosas, Bruno, yo creo que estamos en tiempos en los cuales no nos podemos quedar tan tranquilos o tan callados. Y sobre todo hay sectores de la población con un mayor nivel de información, de acceso a la información, de acceso a la educación y sobre todo acceso a recursos económicos que no pueden más quedarse en un compartimento estanco y decir, esto no nos afecta a nosotros, porque al fin y al cabo en algún momento les va a tocar. Le asesinaron a un narco acá a cuadras en un barrio residencial de Asunción. O sea, yo creo que la sociedad en general y sobre todo las élites ya no pueden más quedarse en un momento de no vamos a decir nada y no le vamos a molestar a nadie, porque a ellos sí les va a molestar en algún momento, ¿verdad? Sí, tenemos que reaccionar como ciudadanía y sobre todo las élites, no solo económicas, los distintos grupos de influencia, digamos, en la sociedad. Tenemos una responsabilidad histórica. Estas elecciones no se tratan de un cambio de gobierno más. Estas elecciones se tratan de una elección de un modelo país. Si nosotros queremos ir por el camino del crimen organizado, del lavado de dinero, de los sicariatos en las calles, ya sabemos cuál es el camino. El continuismo, más de lo mismo. Si queremos un cambio, obviamente que hay riesgos cuando hay un cambio. Siempre todos sentimos, digamos, aversión al riesgo. Preferimos no cambiar las cosas porque ya está más o menos bien, estamos más o menos cómodos y bueno, sobre todo las élites, ¿verdad? Están en esa situación, pero la ciudadanía en general no. Porque hay miles de necesidades que hoy no son atendidas por culpa de este continuismo que tenemos ya hace tanto tiempo en Paraguay. Pero yo creo que tenemos que darle una oportunidad al cambio. Realmente nos merecemos eso los paraguayos.
En la gira por el cambio justamente que hicimos con la dupla presidencial, con Efraín y Sole, por los 17 departamentos en 3 semanas, 60 ciudades. Parece imposible, pero hicimos eso. Hablamos con mucha gente. Y vos sabés que la palabra que se repetía una y otra vez no era regálame algo. Una oportunidad dame. Los jóvenes quieren una oportunidad, los productores quieren una oportunidad, los emprendedores quieren una oportunidad. Y para tener una oportunidad necesitamos elegir un nuevo modelo. Un modelo que ponga a la gente en primer lugar. Y un modelo que realmente no tuvo todavía la posibilidad de gobernar un periodo entero. Esta es la primera vez que tenemos una concertación, así que nunca tuvimos la posibilidad de gobernar como concertación, que es equivalente a los grandes grupos, los grandes consensos que se lograron para lograr los mayores avances en Uruguay, en Chile, y eso podemos lograr en Paraguay, ¿verdad? Hoy está esa oportunidad enfrente nuestro. Tenemos 45 días, si no me equivoco, para una elección que va a ser la que va a determinar qué modelo país queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. No es menor lo que estamos enfrentando. O sea que quiero volver a las primeras consultas, a las consultas iniciales, y quiero darte o decir al menos que el tiempo te terminó dando la razón y medio rápido. Porque vos criticaste duramente las encuestas publicadas por un grupo de medios en las que había una diferencia de más del 20% entre el candidato colorado y la concertación, hecha por una consultora en particular, que días después saca otra en la que hay 9 puntos de diferencia. Muy llamativo, como mínimo. Y el mismo grupo después saca, el mismo grupo de medios que le dio mucha manija a la primera encuesta, después saca otra encuesta de otra consultora que pone 10 puntos de diferencia entre una candidatura y otra. Te quiero decir, el tiempo te dio la razón en ese sentido, muy rápido, pero sobre todo también te quiero hacer la siguiente consulta. ¿Qué papel, y es volver otra vez al inicio, también lo de la desinformación, ¿verdad? O sea, pero qué papel juegan o crees que siguen jugando hoy este tipo de encuestas, sobre todo en el ánimo de la gente, en un país en el que la participación electoral es relativamente interesante, pero de por ahí no a los niveles que necesitaríamos, ¿verdad? Bueno, las encuestas falsas son un problema en todo el mundo, en Paraguay también, y no son algo nuevo, pero cada vez se van a usar más. En las elecciones pasadas, en 2018, ¿verdad? Creo que habían encuestas que le daban 30 puntos de diferencia a Marito sobre Efraín, y la diferencia terminó siendo 2,5%. Fueron 98.000 votos nomás. Esa fue la diferencia real entre una opción o la otra, ¿verdad? Entonces, la gente, obviamente hay un problema que no tenemos tiempo para hacer memoria y recordar todo esto, pero hay que recordar una y otra vez. Solamente en las elecciones pasadas, hace 5 años, estamos hablando de una grosera manipulación de la opinión pública con encuestas falsas. Y después, la ciudadanía, el voto popular, demostró que no había una diferencia tan grande como decían, para nada. Es más, se podía haber ganado. Quién sabe si de repente no participaba alguno de los compracédula, por ahí el voto popular y la voluntad popular del pueblo paraguayo se iba a dar de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, ahora estamos en una situación donde obviamente van a usar de vuelta esa herramienta de manipulación de la opinión pública. Están usando. Ya achicaron los números para que no sea tan burdo lo que tratan de convencernos, porque es una manera de ir generando, ganando un poco más de palanca para persuadir. Pero yo pienso que hoy está muy claro para la gente cuál es el objetivo de ese grupo de medios de comunicación. O sea, yo hablo con la gente en la calle, primero que nada se solidariza conmigo, me dice, che, ¿qué le hiciste vos a esa gente para que te ataquen todos los días en todos sus canales, en toda su radio, en todo su diario? Y le digo, mira, me están dando la razón. Usan como garrote un medio de comunicación. No están tratando de dar a conocer la verdad. Al que se pone en su camino, tratan de eliminarlo usando todos sus medios de comunicación, toda su potencia comunicacional. Y bueno, tratando de manchar también la imagen y trayectoria de las personas que toda la vida hemos trabajado en pos del bien común, ¿verdad? Es así. Pero como yo digo,
tenemos que luchar por nuestro país. O sea, está bien. Nos van a golpear, van a inventar cosas, van a mentir. Pero yo creo que los paraguayos decentes somos muchos más. Sinceramente, yo creo que no nos representan estas personas, ¿verdad? Es un grupo que está muy organizado y que tiene una misión muy clara. Y esa es la amenaza que tiene nuestra democracia. Pero los ciudadanos, trabajadores decentes, que queremos a la familia, que queremos a nuestro país, somos mucho más. Por último, antes de entrar en el ping-pong final, Bruno, ¿qué papel crees que pueden jugar las candidaturas que se dicen opositoras, pero que hoy están fuera de la concertación? Sobre todo porque estas mismas encuestas dan un margen de casi el 20% a las dos principales candidaturas que dicen ser oposición también. Con lo que habría una diferencia muy marcada ya con el candidato colorado. Sí, mira, primero hay que recordar lo que dijeron ambos candidatos en el proceso de conformación de la concertación. Ambos, tanto Euclides como Payo, habían anunciado que ellos serían parte de la concertación, que ellos entendían que esto era importante, que era un momento histórico en el país y que ambos estaban dispuestos a participar siempre y cuando sea con padrón abierto. Se logró eso. Aunque parecía imposible, se logró. Se logró hacer una elección a padrón abierto. Pero después ambos encontraron las excusas para salirse, ¿verdad? Y es una lástima porque sinceramente yo creo que por primera vez la oposición paraguaya tuvo la madurez política de decir, señores, hagamos las matemáticas. Todas las últimas elecciones, si nosotros nos uníamos, ganábamos. Todas, sin excepción. Entonces, el no unirse implica que uno está dispuesto a poner en riesgo la posibilidad de la alternancia. Y eso es una amenaza grave a nuestra democracia. Nosotros no podemos seguir con el mismo grupo. Hoy ya ni siquiera es un partido colorado, digamos, es el cartismo, que es una nueva dimensión del partido colorado, gobernando. Menos aún cuando sabemos que su único objetivo es defenderle a sus líderes para que no sean afectados por las sanciones de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ese nomás lo es su trabajo ahora, asegurarse de que no le puedan llevar a Horacio Cartes, que está en una senda bastante complicada, que está en ascenso, el nivel de, digamos, restricciones financieras y bueno, todo lo que está pasando con el grupo demuestra que no tienen mucha salida, o ganan para poder mantener su libertad y sus privilegios, o pierden y seguramente será más difícil, ¿verdad? Entonces, a eso nos enfrentamos. Poner en riesgo eso por 5%, por 10% de posibles votos que figuran en encuestas, algunas dudosas, otras más genuinas, me parece que no justifica, ¿verdad? Yo creo que hoy, como dije al principio, se nos presentan dos opciones: o el continuismo o el cambio. Desde la concertación hicimos todos los esfuerzos para que toda la oposición pueda estar representada en la concertación. Se cumplió con los pedidos de todos los candidatos, incluyendo los que hoy no están dentro de la concertación, y salieron. Entonces nuestra invitación a todos ellos es que vuelvan. Que en la concertación podemos estar todos, podemos trabajar juntos y ellos pueden todavía estar del lado correcto de la historia. El lado correcto de la historia es la alternancia, es el cambio en el Paraguay y es defender nuestra democracia. La ilusión de que porque hay más candidatos hay más democracia es muy relativo, porque si hubiera balotaje, sí, está bien que estén todos los candidatos que quieran, pero no hay balotaje. Entonces hoy un candidato puede ganar con 30% de los votos. Y eso no es bueno para una democracia. La democracia debería tener un presidente, un vicepresidente que tengan legitimidad con el voto popular, porque de esa manera van a tener gobernabilidad. Hoy no tenemos esa posibilidad, entonces la mejor forma es que existan dos opciones y que de esa manera podamos ver qué es lo que el pueblo paraguayo prefiere y no caer en estas trampitas de dividir
para ver si en esa división, con un 30% del electorado, que es el voto duro, vos podés sostener un partido de Estado, ¿verdad? Y creo que ya es hora de un cambio para todos. Va a ser mejor esto, hasta para los colorados. Hoy los colorados están frustrados los colorados verdaderos, genuinos. Están frustrados con su partido. Hay muchos colorados en la función pública que nos escriben, nos dicen: yo estoy con ustedes pero no puedo figurar porque nos van a perseguir, nos amenazaron ya, le están persiguiendo a la gente que está con la concertación. Yo te digo una cosa, estamos en el 2023. Que exista ese tipo de amenaza hacia individuos que tienen la posibilidad de elegir, porque estamos en una democracia, te demuestra que todavía nos falta como democracia. Nos falta desarrollarnos como democracia y nos falta consolidar nuestra democracia, ¿verdad? Esa gobernabilidad de la que hablabas, de hecho, va a depender mucho también del resultado que tengan ustedes en el Parlamento, Bruno. Porque Sí. si no, va a estar complicada también la realidad. Si es que en un escenario en el que gane la concertación la presidencial, digamos. La concertación va a ganar, va a ganar. Vamos a ganar con la concertación. Yo creo que la gente está esperando ansiosamente que se dé un cambio. En todos lados nos hablan de eso. Y yo creo que en el legislativo va a ser difícil, necesitamos la ayuda de toda la ciudadanía, pero podemos tener una buena representación. Nosotros con la Alianza Encuentro Nacional podemos meter 3, 4, tal vez, ojalá, más senadores, algunos diputados, la lista de los liberales con otros partidos, la lista 2, también puede meter un buen grupo de gente, hay gente buena también en esa lista. Patria Querida también tiene su lista, ¿verdad? Miguel Prieto también tiene su lista, ¿verdad? Todavía no pudimos hacer una concertación para el legislativo, que sería lo ideal, porque así unimos también fuerzas y no atomizamos, pero hemos hecho los esfuerzos para unir todo lo posible. Nosotros por eso, en la Alianza Encuentro Nacional, podíamos haber ido solo como Encuentro Nacional, pero nos unimos con Hagamos, nos unimos con Despertar, el movimiento que inicialmente promovió la candidatura de Sole, y en vez de tener 3 listas, tenemos una. Claro. Le habíamos invitado también a otros colegas de la concertación a unirnos, pero no pudimos lograr eso. Y bueno, hoy hicimos todo lo que pudimos en estas elecciones y creo que en las siguientes deberíamos hacer mayores esfuerzos para lograr la integración de una lista que acompañe directamente a la concertación en el Ejecutivo. Quiero hacer un ping-pong contigo antes de ir cerrando. Equipo de fútbol. Olimpia. Asado o pasta. Asado. ¿Película en casa o en el cine? En casa. ¿Un autor que recomendarías? Dan Ariely, que habla sobre todo lo que es el comportamiento humano, y un libro muy bueno que se llama Irracionalidad predecible. ¿Un referente político a nivel local? A nivel local yo creo que Efraín Alegre. A nivel internacional. A nivel internacional, la pucha. Bueno, a mí me gusta mucho lo que logró Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Me parece un modelo interesantísimo de liderazgo. El liderazgo femenino también algo que está emergiendo a nivel mundial. Una película que viste varias veces y que siempre terminás volviendo a ver. A ver un poco. Tengo unas cuantas. Pero... películas... Una que vi varias veces es El Transportador, por ejemplo. Esa veo cada tanto. Viste que esa película es entretenida que ves. Claro, y te queda ahí. Que ves, puedes ver 100 veces y siempre te divierte. Te voy a dar algunos nombres, Bruno, y te voy a pedir que me digas la primera palabra o frase que te venga. Mario Abdo Benítez. Y hijo de la dictadura. Horacio Cartes. Un peligro para la democracia. Efraín Alegre. Un líder con perseverancia y realmente mucho compromiso con el Paraguay. Katia González. Una mujer valiente que luchó siempre contra las mafias desde el Congreso. Sebastián Villarejo. Un articulador. Hoy lo veo uniendo fuerzas y haciendo su parte para que la concertación sea exitosa. Soledad Núñez, perdón. Bueno, una mujer que amo profundamente y que admiro profundamente. Rafael Filisola. Una persona que recibió muchos golpes por intentar cambiar este país, pero yo confío mucho en él y en su gestión. Pedro Aliana.
no sé. Creo que él es funcional a lo que digan los que mandan, ¿verdad? Bachi Núñez. Híjole. Un falso boxeador que debería estar preso. Va a ganar la Concertación en abril, Bruno. Sí o sí ganamos. Gracias, Bruno, por tu tiempo. Gracias.